Ahora me toca presentar una charla que me pidieron pudiera compartir en este seminario. La, la charla ya estoy compartiendo. Ay, perdón, ya ni vi. Está compartiendo pantalla. Ok. Bueno, la charla que me pidieron compartir con ustedes es actividades y habilidades del médico veterinario en la producción de huevo. Una charla más que nada basada en un poquito de experiencias que hemos ido adquiriendo en el transcurso de estos años que nos ha tocado trabajar en el área avícola. Cuando me la propuso el doctor Arturo que manejara este tema, estuve ahí en la duda de cómo llevarla a cabo. Por un momento pensé en manejarla como un tipo de de los charlas de que sí se puede y vamos para adelante, pero después creí que era más conveniente hacerla como si fuera una plática prematrimonial. Si por ahí alguien ya cursó por ello, sabrán que en las pláticas prematrimoniales por ahí pasan los primeros 45 minutos diciéndoles todas las desavenencias que pueden llegar en el matrimonio y los últimos 5 minutos les dicen, pero es bonito, éntrenle. Entonces, algo así vamos a manejar ahorita en esta presentación. Lo primero, pues, es buscar el trabajo. Como pueden ver, no es tan difícil conseguirlo. Lo único que nos piden es que tengamos ganas y en algunas ocasiones la disponibilidad de cambiar de residencia. ¿Qué nos encontramos cuando empezamos nosotros a laborar? Pues lo primero son las tareas y los seguimientos comunes en el desarrollo avícola. Si empezamos, por ejemplo, en lo que es la etapa de crianza y desarrollo, vamos a ver que las actividades se centran en la recepción de la pollita, que pues ahí sí no tenemos a veces mucha injerencia en cómo nos llega, pero sí va a depender de nosotros cómo la vamos a recibir. Entonces, desde la recepción, en ese primer momento, algunos datos, algunas medidas, ver cómo nos llega de peso, de estado de salud, si nos llegan deshidratadas o nos llegan en buenas condiciones, para si hay alguna anomalía, poderla reportar a nuestros proveedores. Eh, Dentro de las actividades en la crianza, pues tenemos que estar muy al pendiente de lo que son temperaturas, humedades, checar la uniformidad de la pollita, supervisar el despique, estar al pendiente de sus calendarios de vacunación, de sus programas de iluminación, tratar de darles el confort en cuanto a su relación de espacios vitales, ver al pendiente de la nutrición en cuanto a cada una de sus etapas. Teníamos que checar desde antes la bioseguridad y continuar con ella durante el desarrollo de la polla. Obviamente llevar los registros, ver la sanidad o salud de la parvada y estar al pendiente de los presupuestos, o sea, todo lo que vamos a estar gastando y ocupando. Para los puntos los iremos comentando un poquito más adelante. Vamos viendo lo que vamos a hacer en las actividades en posturas. Si se fijan, son muy parecidas a las que llevamos en cuenta o las que tenemos durante la etapa de crianza. Aquí hay que considerar que vamos a tener una parvada que nos va a durar en producción alrededor de 70 semanas. Si consideramos que a las 20 semanas empiezan su etapa productiva y hasta las 90 semanas que más o menos en promedio las ponedoras modernas nos dan de capacidad de postura. Entonces tenemos 70 semanas, poquito más de un año, donde vamos a tener esa gallina en producción, donde vamos a esperar más o menos un 86% de promedio, con picos en algunas líneas genéticas nos hablan hasta del 97%, 98%, dependiendo de la variedad.
y en las etapas de menos producción hasta un 74%. Entonces, un ciclo que cada día se hace más largo gracias a la selección genética que se ha tenido en estos últimos años, y debemos de ser también muy constantes en llevar a cabo todas las actividades para garantizar esta producción. Entonces vemos lo mismo, volvemos a ver que ocupamos darle confort al ave. Ya por lo general metemos quizá el 70% de las granjas son casetas convencionales, y una parte mínima son casetas de clima controlado, pero en lo que depende de nosotros sí tenemos que tratar de proporcionarles el mayor confort, tanto en espacios como en temperaturas. Vamos a ver y seguimos viendo que la uniformidad de la parvada es muy importante, estar al pendiente de sus calendarios de vacunación, así como la iluminación, nutrición, volvemos, bioseguridad, llevar a cabo los registros, porque si no sabemos qué estamos o qué nos está diciendo la gallina, no pudiéramos tener las herramientas para poder tomar decisiones en cualquier eventualidad. Seguir al pendiente de la salud de las aves, y nos vamos a encontrar que podemos pelechar gallinas, o sea, darles un segundo ciclo para alargar su periodo de producción, y seguimos manejando lo que son los presupuestos, tanto en alimentos como ahora sí, ya aquí empezamos a ver cuánto empaque necesitamos, cuántas vacunas, ver si hay necesidad de hacer alguna medicación programada o porque se requiera por cuestión sanitaria, pero todo tenemos que estar muy al pendiente de esto. A grandes rasgos, estos serían partes de las actividades importantes. Las podemos manejar como simples tareas, pero si no tenemos el criterio para desenvolvernos en cada una de ellas, pues se nos van a complicar. Y más adelante voy a tratar de explicar con algunos ejemplos un poquito de las habilidades que tenemos que tener en parte o para poder llevar a cabo estas actividades. No podemos perder y tenemos que tener siempre en consideración que ya la producción tenemos que manejarla como de una forma que nos afecta tanto al humano como al medio ambiente, y a los este concepto, una sola salud. Aquí sí tenemos que tenernos esa conciencia, recordar que decisiones que tomemos en granjas van a estar impactando o pueden impactar tanto al humano como al medio ambiente o la ecología. Para esta situación, pues obviamente tenemos que apegarnos a las leyes, a las normas, los acuerdos y los reglamentos. O sea, en otras palabras, toda la normativa. Podrán cambiar los nombres de las secretarías o encargadas de llevar a cabo la vigencia y la supervisión de esta normatividad, pero es obligación de nosotros conocerla. Entonces también eso va a considerarse parte de las actividades del médico responsable en la granja. Saber qué es lo que está afectando. Por ejemplo, hay leyes que ya conocen ahorita, las de bienestar animal, que se están haciendo más regulatorias, se están haciendo más estrictas. Hay leyes, por ejemplo, de uso de residuos de antibióticos en alimentos. Hay leyes sobre la disposición de residuos. Hay acuerdos sanitarios para las diferentes enfermedades, como serían influenza aviar, salmonella, Newcastle. Entonces debemos de conocer esa normatividad para apegarnos y estar dentro de
cuadro regulatorio. Vamos viendo ahorita un poquito de lo que son las habilidades. Cuando yo estaba estudiando, había este tipo panfleto que el doctor Villaseñor, unos años antes, habían realizado. Comenta el doctor Villaseñor que lo había dicho un poco en broma y después lo pasaron a hacer ya ese panfleto un poquito más de un estudio, donde decían que había dos tipos de veterinarios, uno llamado el Cremaster Maximus, que era el científico, el estudioso, y el Corralerus vulgaris, aquel que se dedicaba a todas las actividades del campo, ¿no? El que andaba a diario lleno de lodo y con las botas llenas de excremento. Ahorita podemos comentar que los cremasters se han hecho más vulgaris y los corraleros se han hecho más máximos. Y esa es la idea que debemos de tener. Debemos de manejar el criterio tanto a nivel científico como a nivel práctico para poder desarrollar la habilidad. Vamos viendo aquí unos ejemplos o adentrándonos a tratar de compaginar eso de actividad y habilidad que debe de tener el médico veterinario. Quiero empezar con esta primera imagen donde nos muestra un poquito lo que es los tiempos que se lleva a cabo en la producción del huevo, que nos está hablando que un huevo más o menos lo está poniendo una gallina en promedio entre 24 a 26 horas, que este huevo se pone en las primeras horas del día, donde tenemos una mayor ingesta de alimentos, y nos da más o menos los tiempos de formación del huevo. Y vemos que por la noche la ingesta se va más a los minerales, en este caso el calcio, para asegurar la formación del cascarón. Entonces, si nosotros alteramos, por ejemplo, el calendario de luz, vamos a afectar inmediatamente el horario de la puesta y la ingesta de alimentos. Si nosotros nos vamos con los requerimientos, podemos modificar drásticamente ese ciclo que podemos manejar a nuestro favor, o en caso de no estar muy conscientes, pues puede ser en nuestra contra. Aquí, para adentrarnos un poquito a lo que es el calendario de la iluminación, solamente hacer este comentario. En el 2017 se entregó el Premio Nobel de Medicina a estos científicos que describieron lo que era el reloj biológico o el calendario circadiano. Pero pues nosotros en avicultura desde hace mucho tiempo, antes de que se les entregara el Premio Nobel, ya sabíamos el efecto que producía la luz en la estimulación de las gallinas. La cuestión de la luz es tanto el fotoperiodo o las horas que tiene de exposición el ave a la luz, así como la intensidad o incluso los mismos tipos de luz o las ondas de luz que nos lleguen. No es lo mismo una luz de tipo azul que una luz de tipo rojo, y eso también nos va a estar influyendo en la conducta del ave. Entonces debemos de tener aquí todo esto, considerar muy bien. Normalmente empezamos con una aves en las primeras semanas prácticamente con 24 horas de luz. En ocasiones alternamos periodos de oscuridad, periodos de luz, periodos de oscuridad. Y después nos vamos con una luz en forma descendente para llegar a sus etapas de desarrollo. Nos quedamos más o menos a las horas de luz natural, que están limitadas aquí por la línea roja y amarilla, y las barras son las horas de luz que vamos a complementar con luz artificial. Entonces, desde llegar más o menos a una meseta donde nos acomodamos a la hora o a las horas de luz natural, y nos vamos incrementando conforme va creciendo el ave y va aumentando la producción, hasta más o menos unas 16 horas
de luz en total entre artificial y luz natural. Esta imagen es muy interesante. Aquí podemos ver más o menos el impacto de lo que significa la estimulación de luz, y sabiendo la fisiología del ave, podemos aprovechar esos estímulos a nuestro favor. Puede suceder en ocasiones que tenemos aves un poco desuniformes, que nos llegaron o que por alguna situación se nos desuniformaron durante la crianza, y lo que tratamos de procurar es que tengan una mejora en esa uniformidad. Tenemos otras ocasiones en que, por ejemplo, la situación del precio del huevo no nos pide que estemos a una producción muy rápida, y también podemos retrasar la presencia o el rompimiento de la postura. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea roja, si disminuimos la luz muy pronto, en las primeras semanas de vida, vamos a ver que vamos a estimular, o al momento de que ponemos luz, esa ave se va a estimular de una forma más acelerada. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener bastantes semanas con una luz prácticamente el momento que nosotros estimulamos, el ave rápidamente capta ese cambio de horas luz en el día, y hace que se acelere su desarrollo muy rápidamente. Por eso empieza a romper producción muy rápido. En el caso de una ave que nos la llevamos con una disminución de luz en forma muy gradual, al momento que lleguemos a la zona base, por decirlo, a la meseta, y volvemos a estimular, ese periodo va a ser muy corto, entonces el ave no alcanza a percibir muy bien ese aumento de la luz, y el estímulo va a ser muy lento, y por lo tanto nos va a entrar a producción en una forma más tardada. Esto, lo que les comentaba, nos ayuda a las diferentes situaciones, ya sea que queramos una madurez muy temprana, pero vamos a tener un huevo pequeño, o vamos a tener una madurez moderada con un peso de huevo normal, o vamos a tener en los otros casos un ave que nos va a retrasar la madurez, va a tener mayor peso de huevo, y también nos va a promover el crecimiento de la polla. Aquí hay que recordar que para que una producción sea muy buena, interviene mucho el desarrollo del sistema óseo. Y esto es lo que yo les comento. Si tenemos una polla que nos va desarrollando muy lentamente, pues lo que vamos a querer es darle el mayor tiempo posible para que siga creciendo y ese sistema óseo se desarrolle en todo su potencial, para que no tengamos más adelante en la etapa productiva problemas con descalcificaciones que nos van a repercutir en la calidad del cascarón. Entonces, esto desde aquí ya vemos que nos está hablando de una de las habilidades que tenemos que ir desarrollando durante las actividades que vamos a ir manejando como responsables de producción. Otra parte importante de la productividad es la nutrición. Ustedes recuerdan y les han manejado mucho que prácticamente el 80% del costo representa el área de la nutrición. Entonces, si no tenemos en consideración todos los factores que nos van a impactar en la nutrición, muy difícilmente vamos a tener las herramientas para poder tener alguna medida. Podemos manejar desde el alimento que vaya bien balanceado, esto en base a los requerimientos de las líneas genéticas que estemos manejando, estar evaluando en base a los resultados que tenemos, para ver si las recomendaciones que nos hace la
la línea genética se ajustan con lo que vemos reflejado en la nutrición, y si no es así, pues tratar de irlos mejorando. Y para esto obviamente ocupamos hacer los siguientes análisis del alimento. Tenemos que estar checando la calidad de los ingredientes. En ocasiones puede haber escasez de alimentos o de granos, o simple y sencillamente tenemos la oportunidad de acceder a otro tipo de ingrediente un poquito más económico que sea oportunidad, y entonces pues, también los podemos ir manejando. Y obviamente apegarnos a las innovaciones que se están manejando día a día con la nutrición. Las enzimas tienen tiempo manejándose, pero cada día han sido más eficientes. Tenemos que estar checando los análisis de costeo e inclusive pues, ver algunos aditivos. Pues estos aditivos pueden ser ahorita todo lo de promotores de crecimiento. Se ha estado un poquito o un mucho por la presión de la normatividad y por la de esta el consumidor, que también ha estado abogando porque cada día le lleguen alimentos más sanos y libres de antibióticos. Entonces, estos aditivos, por ejemplo, lo que llaman los aditivos verdes, todos los que provienen de plantas, ya sean extractos de aceites o concentrados, que nos van a favorecer la sanidad intestinal. ¿Qué es lo que tenemos que ver también dentro de esta parte? Pues estar checando los consumos del ave, que sean proporcionales a lo que nos están produciendo. Cosas que tenemos que estar midiendo, si no es bien a diario, de menos una vez por semana, lo que sería, por ejemplo, el consumo de alimento. Y la producción, pues sí sería un registro que tendríamos que llevar día a día. Checar también lo que es aquí, por ejemplo, pesos de huevo, para poder sacar nosotros nuestras conversiones alimenticias. El peso del ave obviamente es importantísimo, porque pudiéramos tener una dieta donde el ave nos esté dando una producción elevada, pero si no tiene un buen peso corporal, primero vamos a tener un huevo que no va a estar ganando peso, y segundo, ante cualquier situación de estrés, una ave de bajo peso va a impactar inmediatamente su producción. ¿Por qué? Porque el ave que está por debajo del promedio, en vez de gastar energía o proteína en producir huevo, la va a dejar para su supervivencia. Entonces, una ave que está en peso corporal adecuado, independientemente de una situación de estrés, va a tener la reserva necesaria para seguir manteniendo esa producción. Entonces, todas estas situaciones son las cosas que tenemos que ir checando constantemente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un registro más o menos de 4 meses, desde junio hasta septiembre, de las diferentes calidades, en este caso de canola. Canola es un ingrediente que se usa principalmente por el aporte proteínico que tiene. Entonces, normalmente nosotros esperamos que la canola mantenga una proteína de 38%, pero haciendo esos análisis podemos ver picos incluso arriba del 41% y algunos por debajo del 35%. Entonces, sí llega a haber un coeficiente de variación importante en algunos ingredientes, que si no conocemos bien nuestras fuentes, nuestros proveedores y la calidad de nuestros granos, pues vamos a tener un impacto en la producción, y muchas veces no vamos a estar seguros o no vamos a saber por qué se nos están moviendo las producciones. Entonces, esto de estar haciendo análisis en forma constante, pues debe de ser una rutina en nuestras labores. Otra situación, por ejemplo, aquí pongo 2 ingredientes, uno que es el sorgo y otro que es el maíz. Y si observamos es más o menos el mismo periodo, de junio a septiembre, en los 2 casos.
Y si ustedes observan, a partir más o menos de julio, finales de julio, se empiezan a mover las micotoxinas. Si bien en el caso del maíz no excedieron en estos muestreos el límite permitido, ay, perdón, si bien no excedieron el límite permitido, en el caso de la ocratoxina sí. ¿Qué es lo que sucede en junio, julio? Pues que son los tiempos de lluvias, granos que ya tienen tiempo almacenado después de cosecha, que de menos llevan ya unos 6 meses en bodega. Entonces son factores que se nos empiezan a incrementar. Recuerden también que las micotoxinas tienen un efecto acumulativo, entonces no necesariamente tendríamos que estar superando los niveles de permitidos o los límites permitidos para que empiecen a generar algún efecto adverso en el ave. Si nosotros igual no conocemos la procedencia de los ingredientes y tenemos alimentos de mala calidad, pues obviamente nos van a estar afectando nuestra producción. Otra situación también muy importante y que a veces no la consideramos, porque incluso pues dicen que el agua no es nutriente, pero porque no aporta ni energía, ni proteínas, ni vitaminas, ni nada, pero sí es sumamente importante. Si no bebiera el agua, si no nosotros no tuviéramos agua, pues todos nos moriríamos. Entonces debemos de checar nuestras calidades del agua. Podemos tener aguas de muy buena calidad, que si nosotros tomamos, por ejemplo, la muestra directa de nuestra fuente de agua, que pueden ser en este caso los pozos o pozos profundos, nos puede indicar que tenemos muy buen producto, pero muchas veces se nos empieza o se nos descompone esa calidad del agua donde la almacenamos, que ya nos empieza a afectar el conteo bacteriano de esa agua y nos puede llegar a generar los problemas o afectar la calidad de la sanidad intestinal y empezar a repercutir en algunos problemas. También si tenemos, por ejemplo, aguas muy duras, nos va a estar afectando en lo que es el, el rendimiento de nuestros alimentos. Va a haber muchos minerales que, por ejemplo, se pueden quelar con algunas enzimas o con algunas proteínas. Estos minerales pueden unirse a proteínas y al momento de formar esos quelatos, ya no son absorbidos por el ave y entonces nos disminuye o nos disminuye la calidad o más bien la disposición de los nutrientes. Y entonces el ave va a tener que comer más para poder producir lo mismo. Entonces, cosas que damos a veces por hecho de decir, pues el agua se ve bien, pero si no la analizamos no vamos a poder observar o se nos van a estar escapando algunas cuestiones que nos puedan ayudar en nuestras tomas de decisiones. Algo también muy importante, por ejemplo, son los calendarios de vacunación. Nosotros nos vamos a enfrentar en la cuestión de las vacunas contra varias enfermedades. Entonces, las enfermedades pues, van a estar variando dependiendo mucho de la región. Aquí, por ejemplo, pongo las más frecuentes en la región de la zona de los Altos, pero quizá en otras zonas, por ejemplo, a lo mejor en Sonora o en Chihuahua, sean muy diferentes a las de aquí, las prevalencias, o incluso, por ejemplo, a las zonas del sureste de México, de la península de Yucatán. Va a haber condiciones climáticas diferentes en cada una de ellas, va a haber concentraciones aviares diferentes en cada una de esas regiones, lo que va a hacer que la prevalencia de cada una de estas enfermedades sea diferente en las distintas regiones o incluso en otras regiones existan algunas otras enfermedades más de tipo endémico.
Entonces, nosotros ya consideramos las vacunas que tenemos. No me voy a extender mucho porque pues, el doctor Jaime Gallardo ya tocó ampliamente el tema de la cuestión de vacunas. Pero aquí nada más como para recordar, pues vamos a recordar que los tipos de vacunas podemos hablar de vivas e inactivadas. Las vivas nos estimulan la inmunidad celular y las inactivadas la inmunidad humoral. En las de tipo vivo, pues vamos a tener vacunas de tipo atenuadas o virus modificados o recombinantes. Y las inactivadas, por lo general, vamos a tenerlas en preciosis oleosas o en caldos en caldo o de tipo hidróxido de aluminio. Vamos a tener diferentes vías de administración y cada una de ellas va a depender o del tipo de vacuna que estemos manejando o de las circunstancias que tengamos nosotros para elaborar nuestro calendario de vacunación. Entonces tenemos vacunas que van vía subcutánea, intramusculares, orales, que pueden ser por la punción del ala, en forma ocular, por aspersión o en embrión de pollo. O estás en embrión, perdón, o en vacunar en el embrión, directamente en la incubadora. Entonces, todo esto nos va a hacer que tengamos varias herramientas para nosotros poder tomar las decisiones de cómo elaborar nuestros calendarios de vacunación. ¿Qué debemos de considerar para elaborar un calendario de vacunación? Pues la edad del ave, el agente infeccioso, la prevalencia de las enfermedades, la época del año en la que estamos hablando, el estado inmunológico, tipo de biológico, vía de aplicación, el tipo de instalaciones y la línea base. Vamos a hablar ahorita un poquito así en forma rápida, pues, retomando un poquito de los conceptos que ya manejó el doctor Gallardo. Obviamente un ave en las primeras semanas de edad tiene un sistema inmune inmaduro, donde todavía se está desarrollando y donde fácilmente puede ser afectado. Virus como del gumboro o de viruela o incluso de Marek nos afectan drásticamente el sistema inmune y son a veces los primeros que tenemos que considerar para asegurar que esos órganos inmunológicos mantengan su buena integridad y nos aseguren un desarrollo de todo el sistema inmune en perfectas condiciones. Los agentes infecciosos, pues hay agentes infecciosos de presentación muy aguda, hay otros que son un poquito más crónicos. Están obviamente los agentes de tipo viral o los agentes de tipo bacteriano, que la forma de ingresar al ave y de infectarla puede ser de muchas formas. Una forma por aire, por aerosoles, otra puede ser por medio de fomitis, por medio del alimento o por medio del agua. Entonces tenemos que estar considerando todas la forma en que ingresa cada uno de estos agentes para tratar de que nuestro calendario de vacunación genere la inmunidad local necesaria para poder impedir un poquito la entrada de estos agentes infecciosos. Obviamente, la prevalencia de la enfermedad, lo que mencionábamos con la diapositiva anterior de las diferentes regiones, y esa prevalencia también se ve muy influida por la época del año. No son las mismas enfermedades que vemos comúnmente o con más frecuencia en tiempo de invierno que en temporada de calor. Estas enfermedades, por ejemplo, en épocas de lluvia, pues vamos a tener presencia de mosquito que nos aumenta la incidencia de viruela, cosa que no sucede en tiempo de frío. Entonces, pudiéramos adecuar nuestros calendarios, que si tenemos parvadas susceptibles en tiempo de frío, no nos preocuparía tanto contra el problema de viruela, pero sí lo haría en tiempo de lluvias, donde la presencia del mosquito es alta y entonces sí es un factor importante como vector. Lo que mencionábamos del estado inmunológico del ave, si tenemos aves susceptibles, ya sea porque tuvimos alguna afectación en primeras semanas de vida o porque tenemos la presencia de algún otro agente o incluso, por ejemplo, de las mismas micotoxinas
que se llegan a tener ese carácter de inmunosupresor, nos va a estar afectando y también debemos nosotros de estar considerando. El tipo de biológico, pues obviamente sabemos que las vacunas de virus vivo o también hay bacterinas modificadas que también son de tipo vivo, pueden generar una respuesta más rápida, a diferencia de las emulsionadas, pero de una corta duración. Y las emulsionadas nos dan una protección más duradera. Entonces tenemos que hacer esa combinación de tanto bacterias o vacunas tipo vivo con vacunas emulsionadas para asegurar el mayor tiempo, una buena titulación en las serologías que vamos viendo. Vía de aplicación, habíamos mencionado las de estas aspersiones oculares, intramusculares, que también va a depender de cómo es nuestra actividad. Si tenemos, por ejemplo, una situación de alto riesgo, pues a lo mejor nos vamos inmediatamente por una vía de agua de bebida donde podemos vacunar en un par de horas más de 100,000 aves. Si tenemos tiempo y tenemos las condiciones, pues vamos a aplicar a lo mejor en forma directa ave por ave, donde no importa si nos tardemos alrededor de una semana en vacunar esas mismas 100,000 aves. Entonces son de las cosas que tenemos que manejar. Lo de tipo de instalaciones también nos va a ser un factor que debemos de considerar. Caseta de tipo convencional a una caseta automatizada. Una caseta tipo convencional normalmente mantenemos 15,000 aves en promedio y en casetas automatizadas llegamos a tener hasta arriba de 100,000 aves en una nave. Entonces, yo debo de ver los tiempos en que voy a estar terminando de vacunar, la gente que necesito para vacunarle en determinado tiempo. Si no soy consciente de esa situación, puedo llegar a tener reacciones postvacunales serias que sí me lleguen a afectar nuestra producción. Y algo que muy importante que sí debemos de tener en cuenta, pues va a ser esto, nuestra línea base. Ya también se mencionó, pero retomando un poquito, la línea base es, bajo condiciones normales, ¿cuál es el comportamiento serológico de mi parvada? Si yo no sé cuál es ese comportamiento serológico, no voy a saber en qué momento mi ave es susceptible o en qué momento está bien cubierta. Entonces, debemos de monitorear en forma constante, hacer nuestras serologías durante varios tiempos, durante diferentes semanas, para poder llegar a tener un cierto parámetro. Entonces, yo sé que puedo tener títulos muy altos o de 1143 y muy bajos como 543, pero más sin embargo son títulos protectivos para el lugar o donde se encuentra mi explotación. Quizás si yo no hiciera esta línea base y me dijeran, ¿tienes este problema? Yo pudiera pensar que tengo algún desafío. Y lo vamos a ver aquí en este cuadrito. Vamos a ver que títulos bajos con un coeficiente de variación bajo me está indicando que tengo poca inmunidad. Un título bajo con coeficiente de variación alto me está hablando de una vacunación deficiente. Un título alto con coeficiente de variación alto me está indicando que hay una infección. Aquí sería pues una cuestión donde ya vemos el problema infeccioso, que a lo mejor sin necesidad de hacer titulación, pues yo inmediatamente voy a saber por la simple hecho de ver signología clínica, puedo deducir que voy a tener títulos altos con coeficiente de variación bajo. Pero esto
es lo que más riesgo nos produce. Si no conocemos o no hacemos nuestras serologías, puedo tener o puedo estar en estas condiciones y mis aves clínicamente yo verlas sanas, pero el hecho de que yo las vea clínicamente sanas no significa que estén inmunológicamente en condiciones adecuadas para enfrentar un desafío. Entonces, esto es lo más grave y esto es lo que tratamos de prevenir con nuestras líneas bases. Y en la cuestión de llegar al ideal es obviamente tener títulos altos que sean protectivos con coeficientes de variación bajos, o sea que no haya mucha variabilidad entre el título alto y el título bajo, ¿sí? Que sean lo más uniforme posible esos títulos. Entonces, esto es algo de lo que sí tenemos que estar muy conscientes al momento de estar hablando de inmunología y de nuestros calendarios de vacunación. Vamos a ver un poquito de pelechas, sí, también muy rápido. Las pelechas no son recetas de cocina y volvemos aquí a hacer énfasis en las habilidades que debemos ir desarrollando o el criterio que tenemos que ir ajustando dependiendo las condiciones de cada parvada. Vamos a tener que hay diferentes tipos de pelecha. Podemos hacerlas con alimento o con un ayuno total. Vamos a considerar el tipo de pelecha dependiendo las condiciones de la parvada o si tenemos alguna situación regulatoria. Aquí, por ejemplo, hay empresas que ya nos están pidiendo, por ejemplo, la Bimbo, la Costeña o todas esas empresas grandes que por cuestiones de bienestar animal no se dieten las aves durante su periodo de pelecha. La normatividad todavía permite hacer pelechas con ayunos totales, o sea, suspender el alimento al ave durante un par de días para conseguir que dejen de poner huevo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen una dieta sin alimento. Bueno, aquí ya se está sirviendo un poquito después de los días de ayuno, pero vemos que no hay nada de producción. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Pues les decía el estado general de la parvada. ¿Viene un ave o viene una parvada de qué edad consideraría yo en primera circunstancia? ¿Un ave que voy a pelechar a las 70 semanas, a las 80, a las 90 o que voy a estar pelechando más de 100 semanas? No va a ser la misma condición que tenga un ave de 70 semanas a un ave que tenga arriba de 90 semanas. Aunque la uniformidad pueda ser buena en ambas o en los diferentes escenarios, la condición del ave no va a ser la misma. Obviamente la ave más adulta va a tener un mayor desgaste y debería de tener un poquito más de tiempo para poder regenerar sus tejidos, tanto del aparato reproductor como del tejido óseo. Yo también debo de considerar la misma, en la época del año en que voy a pelechar. Si, por ejemplo, es en época de calor, las condiciones climáticas me favorecen mucho a no tener un estrés muy fuerte en las aves, pero si es en época de frío, donde tenemos temperaturas que nos llegan a los 0 grados o en situaciones muy extremas que se ha presentado, por ejemplo, en esta zona de los Altos, donde hemos tenido presencias de temperaturas de menos 5 grados, 2 días que esta ave no coma con esas temperaturas extremas, voy a tener altas mortalidades. Entonces, no podemos manejar una pelecha como receta de cocina, de decir, déjalas 4 días sin alimento, luego les va subiendo 40 gramos y luego cada tercer día le aumentas 10 gramos. Y hasta que llegues a los 80 gramos y haces cambio de alimento tipo pelecha, alimento ya de postura. Sino que sí tenemos que ir manejando nuestras pelechas en base a todo esto. Y una cosa muy importante, debemos de manejar o procurar que el ave tenga más o menos de 12 a 15 días con 0% de producción. Este 0% de producción es lo que nos va a garantizar que el ave
regenere muy bien sus tejidos. Las hormonas que en producción están presentes son muy diferentes a las que se tiene el ave cuando no produce huevo. Entonces, esas hormonas que no se están produciendo durante la pelecha también nos favorecen a que el ave regenere. Entonces, ahí acuérdense también de sus ciclos hormonales, cómo nos afectan tanto para de esta absorción de calcio como de otra formación de grasas, los estrógenos y las progesteronas en estos periodos. Cosa básica es tener nuestros registros. Obviamente vamos a tener nuestros comparativos o nuestros parámetros a llegar, lo que nos están indicando las líneas genéticas, el porcentaje esperado de producción de huevo, el peso corporal que pueden ganar, los consumos de alimentos que va a estar manejando el ave por sus diferentes etapas y el peso del huevo. Y son cosas que nosotros tenemos que estar checando. Aquí, por ejemplo, las 3 siguientes diapositivas son un ejemplo de la misma parvada y pueden ir ustedes checando. Aquí tengo un peso del ave que va en forma ascendente semana por semana y vemos quizá que de repente hay ganancias de peso más buenas y otras ganancias de pesos muy limitadas. Aunque después vemos cómo tienen así una recuperación muy rápida. Este peso del ave, si yo no lo cotejo con otros parámetros, no me diría mucho. Pero aquí, por ejemplo, voy a ver los consumos de alimento. Yo aquí en los consumos de alimento empiezo a ver cómo hay de venir a un consumo en la semana 15, cómo repone rápido esta parvada su consumo y después tiene una pequeña recaída. Vemos las otras parvadas también, cómo se mantiene más o menos el consumo. Obviamente, a mayor edad, mayor peso del ave, y obviamente tendría que ir incrementando su consumo. Entonces, yo no esperaría ver en un ave que me decrezca el consumo cuando esté en etapa de crecimiento o en etapa de desarrollo. Y eso, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, las 2 diapositivas anteriores, yo comenzaba en la semana 15, pero vemos cómo aquí en el porcentaje de mortalidad, en las semanas previas a la 15, tuve un incremento. Si en sí no son muy drásticos estos incrementos de mortalidad, sí están por arriba de los parámetros. Más o menos una mortalidad normal por semana es del 1%, perdón, del 0.01% en estas etapas de vida. Aquí yo veo cómo se me eleva 10 veces la mortalidad. Si bien no es un número que nos hable de una mortalidad muy exacerbada, sí me está diciendo que tengo algo que me está causando esta mortalidad. Si yo aquí no valoro o no tomo las medidas oportunas, pues voy a ver cómo se me refleja. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces aquí ya vemos en las diapositivas anteriores que dijimos, arrancamos de la semana 15. Entonces veamos estas líneas, cómo va disminuyendo ya la mortalidad, pero me sigue repercutiendo en las semanas posteriores. Ustedes recuerden aquí, vuelvo a tomar estas diapositivas, recuerden cómo nos afectaron tanto en el peso del ave, que no fue tan lineal, perdón, tan escalonado como yo quería, o el consumo del alimento, como a pesar de que ya estaba en la semana 15 con mortalidades normales, mis consumos de alimentos se seguían moviendo, ya sea porque tenía todavía aves en recuperación o tenía aves que se estaban
teniendo ahí una recuperación del consumo que habían dejado de hacer. Otro, por ejemplo, ver nuestros porcentajes de producción. Yo debo de tener los históricos de la crianza y desarrollo para saber qué esperar en una etapa de producción. Aquí, si observan, hay una curva que se ha mantenido y aparentemente no tengo ninguna subida y bajada muy drásticas de producción. Se ha comportado en una forma relativamente idónea en cuanto a la curva, pero esa curva, si observan, no me ha llegado a los niveles de producción que yo quisiera. En las imágenes anteriores mencionábamos que podían llegar a producciones arriba del 95%, y aquí la producción más alta que he tenido en una de las parvadas es de 84%. Entonces, esta ave es muy probable que ya no me llegue arriba del 90%, que sería mi ideal. Si yo tengo los previos de los registros anteriores de cómo me venía mi ave, es muy probable que yo pueda aquí ya manejar las producciones. ¿En qué forma las tengo que manejar? Ver la forma más productiva. Si no me van a llegar a la producción que yo quiero, sí que sean lo más rentable. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues puedo manejar mis programas de luz, o puedo programar mis fases de alimento para tratar de optimizar, o que estas producciones que no son las ideales sí sean lo más productivo. Y aquí, por ejemplo, también, si yo sabía que venía con una ave retrasada, podía modificar mi calendario de luz y hacer lo que mencionábamos en ese punto, de retrasar un poquito la producción, asegurando que el ave desarrollara lo más que se pudiera para asegurar una mejor ganancia de peso. Entonces, son criterios que tenemos que ir manejando, y que no los vamos a poder obtener si no tenemos nuestros registros y no sabemos interpretarlos. Estar checando nuestra calidad del huevo, tanto interna como externa, que es parte de los registros que tenemos que estar manejando. Sabemos que durante el desarrollo del ave, de la edad en producción, las semanas en producción, la calidad del huevo va demeritando. Entonces, no es la misma calidad de un huevo de una gallina de 23 semanas que un huevo de una gallina de 70 semanas. Pero igual, el huevo de una gallina de 70 semanas puede estar en buenas condiciones. No van a ser las mismas de la gallina de 23 semanas, pero para las 70 semanas son condiciones que esperamos buenas. Si yo tuviera, por ejemplo, una gallina de 30 semanas con una calidad de un huevo de 70 semanas, a simple vista yo lo vería normal, pero si no lo analizo por los diferentes medios y, y formas que tenemos, no pudiera tomar una forma preventiva para evitar un mayor deterioro. Entonces, esas son situaciones muy importantes. Lo que mencionamos, pues aquí ya nada más graficado, pero si yo no sé en qué porcentajes de huevos o calidades diferentes tengo, no pudiera tener la oportunidad de prevenir un mayor desgaste del ave y una mayor o un empeoramiento de la calidad del huevo. Vamos a hablar ahorita un poquito de cosas prácticas para no extendernos mucho, y vamos a ver algunos casos que vemos en forma frecuente, y para que vean más o menos ahorita los criterios que debemos de tener y que son lo que nos está desarrollando nuestras habilidades a partir de las actividades que realizamos.
Por ejemplo, un caso frecuente es el huevo sucio y nos puede ensuciar por diferentes motivos, por excretas, por diuresis, por sangre, por fauna nocivo o por el mismo tipo de instalaciones. A nosotros nos pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Se incrementó el huevo sucio en tal caseta o en tal parvada. Y huevo sucio para las personas o para los dueños es todo. No hacen distinción, simplemente huevo sucio. Por ejemplo, el huevo sucio por excremento, aquí están unas imágenes, lo vamos a ver eh, por diferentes causas, no necesariamente tiene que ser un problema infeccioso. Muchas veces nos basamos a que si hay excremento en el huevo es porque el ave trae diarrea, hay una excreción, unas excretas muy acuosas y por lo tanto pegajosas que se quedan en la pluma o que hay un aumento o un estímulo al momento de la ovoposición que también estimula la cloaca y hace que también excrete el ave. Entonces, eso es lo que consideramos normalmente. Podemos tener presencia de excretas blandas por calidades de agua, podemos tener presencias de excretas blandas por calidades de alimento, podemos tenerlas por deficiencia o excesos de electrolitos en el agua o en el alimento. Entonces, debemos de ver ahí qué tipo de condición nos está o cuál es la causa principal de que esa excreta sea blanda. Normalmente diría uno, pues excreta blanda, diarrea y vamos para lo que sigue, ¿no? Y ya soluciona el problema. Y es un poquito más complejo. Si nos vamos, por ejemplo, a la diuresis, pues recordamos también que el ave pues, es un animal que tiene cloaca y que por el mismo orificio está los uréteres y vamos a ver manchas de orina o de uratos en huevo que también muchas veces van a confundir con excremento y no necesariamente es por cuestión de excretas. Diuresis que nos puede afectar, pues nos puede afectar algunas micotoxinas que estén presentes en el alimento y nos afecten riñones, nos puede afectar la época del año, pues una época de calor, pues nos va a aumentar la frecuencia o el consumo de agua y por ende de, de, de uratos. Eh, Otro tipo de factores que también aquí nos puede afectar alguna medicación que hagamos en forma deficiente, que también recuerden que algunos fármacos se eliminan por riñones y pueden llegar a afectarlos en caso de que sean dosis no correctas. Presencia de sangre, puede ser factores por estreñimiento o por deficiencias de vitaminas, fauna nociva, pues vamos a ver suciedad, ya sea por moscas o por incluso manchas de roedores que llega a ver, o el tipo de instalaciones, si la instalación es deficiente, si los colectores o donde cae el huevo son los correctos, pues se nos van a estar ensuciando, va a rodar de más el huevo, o si son casetas automatizadas, pues también vamos a tener que las bandas que recolectan el huevo estén sucias y si el huevo era limpio pero llega una banda sucia, pues nos lo va a ensuciar. Entonces, son cuestiones de huevo sucio, una situación que no necesariamente es cuestión clínica, pero si no sabemos el origen, pues no vamos a poder solucionar el problema. Aquí, por ejemplo, vamos haciendo este cuadro. Este primer cuadro aquí arriba es una situación real. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a observar que en porcentaje de producción, esta parvada trae 82% de producción, casi el 83%, y esta trae 76.9%, casi 78%. Y vemos que traen una conversión de alimento por kilo de huevo de 2.29, las dos, aunque sean con diferente porcentaje de producción.
Y vemos que la cuestión del costo por el alimento es muy cercana, solo 4 centavos de diferencia, a pesar de que traemos casi 5% de diferencia en producción. ¿Qué es lo que nos hace estos números que, a pesar de una producción tan amplia, tan abierta, estén muy similares en cuanto a costos? Pues obviamente que en esta parvada yo traía 4 gramos menos de consumo de alimento que en esta de arriba, y en esta el huevo me pesaba 1 gramo más por huevo. Entonces, esos factores o esos gramitos que de repente no consideramos, vemos que nos impactan mucho. Aquí, jugando ya un poquito, conservo en la parte de arriba la misma que en el primer cuadro, y si modifico aquí un poquito la producción, me voy a un 80%, o sea, incremento un 2% la producción, y veo cómo mi conversión se baja al 2.2 y un costo de alimento prácticamente de 50 centavos, la diferencia de costo por alimento. Ya en costos totales, pues vemos 18.30 contra 17.82. Entonces, inclusive una ave o una parvada con una producción más baja, no quiere decir que no sea buena. O, dicho de otra forma, una parvada con una producción más allegada a parámetros no necesariamente significa que sea una parvada productiva, económicamente hablando. Entonces, son cositas que sí tenemos que ir checando, y que si no la analizáramos, pues yo diría, pues está mucho mejor la primer caseta o la primer parvada, que tiene 82%, comparada con esta, ¿no? Y vemos que las condiciones, y analizando números, pueden ser otras las circunstancias. Vamos hablando aquí un poquito también ya de enfermedades infecciosas. Habló el doctor Flores, eh, pero así como habilidad, una de las cosas que tenemos cuando entramos a revisar nuestras aves, primero, para entrar a revisar a las aves ya traemos el historial, ya sabemos en qué condición está esa parvada, ya sabemos el porcentaje de producción, porcentaje de mortalidad, consumo de alimento, pesos de huevo. Entonces, si yo desde los registros ya detecté alguna anormalidad, me va a ser más fácil al momento de que yo llegue y observe a mis aves. Si obviamente no he evaluado los registros, pues voy a entrar a la caseta, pues ahora sí a ver qué me encuentro. Cualquiera de las dos circunstancias, pues lo primero o más fácil de observar en las aves, pues es donde no tienen plumas, que es la cabeza. Entonces vamos a observar diferentes manifestaciones, o lo que vemos nosotros en la cabeza del ave, nos va a decir circunstancias muy diferentes. Y esto lo vamos a ir desarrollando este, con el tiempo. Aquí hay algunas imágenes donde pues sí son muy evidentes las lesiones, pero si no las conocemos, pues no nos van a decir mayor cosa. Eh, por ejemplo, podemos encontrar este tipo de aves, un moco muy acuoso, que nos está hablando de un ave que va iniciando, que se puede tratar, por ejemplo, aquí en esta situación, o de un proceso bacteriano que apenas está comenzando, o algún proceso viral, con un virus de baja patogenicidad, no necesariamente un virus muy agudo. Pero si yo no alcanzo a distinguir estas lesiones aunadas con las otras que me vaya expresando las demás aves, pues me puedo confundir y dar un tratamiento incorrecto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un caso de laringotraqueitis, igual que en estas dos fotos corresponden a problemas de laringotraqueitis. Observamos, por ejemplo, conjuntivitis en problemas virales. En humanos las conjuntivitis también son muy frecuentes por cuestiones virales. Y vamos a ver otros tipos de conjuntivitis. Aquí
que sí son, en este caso sí es viral, y aquí estamos hablando más de un tipo bacteriano. Tenemos otra conjuntivitis de tipo virales. Aquí está una ave golpeada, pero también debemos observarlas por si hay manejos, saber cómo nos están tratando bien, pero si tenemos aquí una inflamación de las barbillas, que también nos está hablando de otro tipo, que muy probablemente es que si yo digo, pues está inflamado ahí en la zona de los senos nasales, pudiera confundirla a lo mejor con este cuadro o con este cuadro. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de, si observan este ojito, está muy normal. No tengo presencia de moco, pero sí tengo esta inflamación. Aquí tengo la conjuntivitis, incluso el lagrimeo, presencia de moco y la inflamación. Aquí no tengo ni conjuntivitis, ni lagrimeo, ni inflamación, perdón, ni moco. Pero son de los detalles que tenemos que ir checando. Aquí estamos hablando de un ave con presencia de aftas, aquí con una presencia de problema bacteriano y aquí de un problema de micoplasma. Pongo esta ave también, esta ave está sana, pero pues ahí la vemos que está manchada de sangre su cabecita, sus plumas. ¿Y qué puede suceder aquí? Si yo empiezo a ver este tipo de conductas en las aves, me puede hablar o de que estoy estresando al ave, ya sea con la luz, que estoy dando un calendario inadecuado de iluminación, o que la intensidad no es la ideal, o incluso lo que les mencionaba, que el color de la luz me está haciendo que el ave se estrese y pueda empezar a agredir a otras aves. O también me puede hablar de que tengo alguna deficiencia nutricional y que el ave está empezando a tratar de procurar sus requerimientos nutricionales de otra forma. Entonces, son detalles que tenemos que ir checando más adelante. Y otra foto que les comparto, otras imágenes, lo primero que vemos, pero a la necropsia, al momento que nosotros abrimos las aves para ver qué encontramos, pues la mayoría, o lo primero que vamos a ver al momento de quitar la pechuga, pues es la presencia del hígado. Y estos hígados, pues también, igual que en la cuestión de, la, de lo que nos dicen las cabezas, nos van a decir mucho de las enfermedades. Problemas virales, problemas de tipo renal, problemas de hígado graso, problemas bacterianos, presencia de fibrina, posiblemente por aumentos de temperaturas, algunos hígados oscuros, quizás por alguna cuestión de toxicidad, más presencias de hígados grasos. Entonces, la cuestión de la clínica también es muy interesante en la avicultura. Van a tener oportunidad de desarrollar esa área en cuanto a casos clínicos que vamos a tener. Y yo creo que también es un plus para manejar o para interesarnos más en qué nos desarrolló todos estos problemas hepáticos. Les menciono, pues pueden ser desde problemas bacterianos, problemas tóxicos, virales, nutritivos, todo nos puede afectar el hígado. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener, la sensibilidad también de capacitar correctamente a nuestro personal. Entonces, la forma de capacitarlos y la frecuencia en que nosotros lo hacemos nos va a ayudar y nos va a facilitar en nuestro trabajo. Yo prefiero tener un encargado o un casetero o cualquier tipo de persona que sea muy quisquillosa y me esté dando lata y me hable médico, en la caseta se me bajó la producción, médico, me está saliendo más huevo sucio,
médico, no comen las gallinas, a una persona que no me diga nada. Entonces, si nosotros les explicamos y les decimos cuáles son las formas correctas, por ejemplo, de manejar vacuna, algo tan sencillo que muchas veces damos por hecho, decir, pues es un vacunador, ya ha vacunado mucho tiempo y por lo tanto sabe cómo vacunar. Pero de repente vemos nuestros resultados o nuestras serologías que no son lo que esperamos y le buscamos por todos lados y vemos al final de cuentas, caemos en cuenta que no teníamos la capacitación correcta de nuestro personal y por ende no estaban realizando bien las vacunaciones. Quizá no le daban el tiempo suficiente o excedían más bien los tiempos de manejo de la vacuna, se les llegaba a calentar y perdía la potencia la vacuna y según yo bien vacunada, pero ya con una vacuna deficiente. Y si los vamos a capacitar, pues son personas que requieren que las atendamos bien y darles una capacitación de forma correcta. La capacitación no es decirle en la cabecera de la caseta, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. La capacitación, igual que nosotros, como estamos en este momento, es destinarles un lugar adecuado propio donde les pasemos la información, incluso poderles llegar a valorarlos con algún convivio o algo que les estimule para hacerles llegar o hacerles notar lo importante que son en nuestra producción. Y ahora sí, a modo de conclusión, espero no haberme alargado mucho. Me quiero compartir esta imagen. Aquí pongo esta orquesta que nosotros al verlos cómo están en su posición, cómo están distribuidos, podemos estar 100% seguros que son muy buenos músicos, muy buenos cantantes y no dudaríamos de la capacidad de ellos. Pero estos cantantes o estos músicos quizá no se oigan igual cuando están en un teatro, cuando están en un auditorio al aire libre o cuando están, por ejemplo, adentro de un templo. Para que se oigan bien ellos, muchas veces o en todas ellas van a requerir la presencia de alguien que sonorifique, que es el ingeniero de sonidos, que quizá no va a ocupar hacer muchos ajustes porque la calidad de los músicos es excelente y él nada más tiene que hacer un pequeño ajuste para que ellos se oigan bien. En el mismo sentido, puedo comentarles que las gallinas, las genéticas modernas, tienen toda la capacidad de producción. Entonces, solamente es suficiente que nosotros estemos pendientes de esos puntos finos, de esos ajustes, para hacer que esa gallina exprese todo su potencial. Muchas gracias.